Buenas noches. Faltan apenas 3 minutos para las 6. Esperaremos estos minutos para que terminen de conectarse las personas que quieran. Les ruego que me confirmen en sus comentarios si me están escuchando bien. Muy bien, siendo ya las 6, empecemos esta plática sobre el duelo ante la muerte del Padre con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos alcances la luz de tu Espíritu para que podamos profundizar desde nuestra fe en lo que significa la esperanza en la resurrección, que podamos acercarnos con certeza a ti y a lo que nos prometes, y que esta certeza nos ayude a confortar nuestra vida, especialmente en estos tiempos de dificultad. A ti, Santísima Madre, te encomendamos esta intención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Tenemos que darle las gracias al Parque de la Esperanza, que nos permite estar cerca a través de este medio. Y Dios mediante va a ser todas las semanas, los jueves a esta misma hora. Iremos tocando distintos temas que nos ayuden a profundizar en nuestra fe y en cómo vivirla en nuestra vida cotidiana. Y hoy, terminando este mes de junio, que está dedicado, entre otras cosas, al Padre, hemos querido tocar el tema de el duelo ante la pérdida del Padre. Y para eso quiero empezar leyendo una parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, que es la parte en donde Jesús llega a Betania, habiéndole avisado que su amigo Lázaro ha muerto. Recordemos que Lázaro era hermano de María y de Marta, los 3 hermanos de Betania, y ellos 3 eran muy amigos del Señor. Jesús se había hospedado en su casa y era muy cercano a ellos. Hay otros pasajes del Evangelio que nos hablan de esta cercanía. Entonces voy a leerles este pequeño pasaje que he querido escoger para que ilumine nuestra reflexión. Es el versículo 17 del capítulo 11 de San Juan, versículo 17 y siguientes. A su llegada, Jesús se encontró que hacía ya 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba muy cerca de Jerusalén, como a 2 kilómetros, y muchos judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Tan pronto como Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le respondió: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, al final de los tiempos. Entonces Jesús afirmó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir a este mundo. Este pasaje del capítulo 11 de San Juan, que nos habla del encuentro de Jesús con las hermanas de Betania, habiendo sepultado a Lázaro, es
uno de los tantos que nos hablan sobre la fe en la resurrección, sobre lo que significa la resurrección. Vamos a poner un poco en contexto esto. Jesús había sido avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo, pero lejos de ir inmediatamente a Betania, se queda donde está más tiempo, y en ese tiempo Lázaro muere. Uno podría pensar que era de esperar que Jesús fuera inmediatamente a Betania y que curara a Lázaro mientras estaba enfermo, pero Jesús no tomó esa decisión, sino que Jesús esperó. ¿Cuáles fueron sus razones? Pues no podemos saberlas con certeza. En todo caso, podemos suponer algunas cosas en vistas a los acontecimientos posteriores, que fueron precisamente la resurrección de Lázaro. Quizás Jesús quiso esperar para obrar ese milagro, de tal manera que la gente, quienes estaban ahí, puedan ser testigos en primera persona de quién era realmente él. Además, hay que decir que Betania estaba muy cerca de Jerusalén y Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Y era muy cercana a la fiesta de la Pascua, entonces Jerusalén estaba atiborrada de gente. Y ya se había corrido la voz acerca de quién era Jesús y de lo que hacía, sus palabras, los milagros que hacía. Y pues había mucho entusiasmo por su llegada a Jerusalén, y el estamento judío estaba preocupado porque pensaban que lo iban a proclamar rey, y eso podía traer un montón de problemas e inconvenientes, sobre todo con el poder romano, porque habiendo una revuelta, pues podía haber muchos muertos de por medio. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Jesús demora en ir a Betania, y en Betania hay mucha gente que va camino a Jerusalén por la fiesta de la Pascua y que está pasando este duelo con las hermanas de Lázaro. Entonces nos cuenta el versículo 17 que Jesús llega habiendo estado enterrado 4 días Lázaro, ya 4 días enterrado. Entonces, como es más o menos lógico, Marta, una de las hermanas, que quizás era la más expansiva, la más elusiva en su manera de ser, y esto lo sabemos también por otro pasaje, cuando ella misma le pide al Señor que le diga a María que le dé una mano con los deberes de la casa. Marta era probablemente una mujer muy cercana a Jesús y no tenía ningún temor, ningún miedo en decirle las cosas tal como las pensaba. Entonces Marta sale al encuentro de Jesús que viene, ¿y qué es lo que le dice? Le dice, fíjense, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es lo que decimos, ¿no? Es decir, si Jesús no se hubiera demorado, probablemente Jesús hubiera podido curar a Lázaro antes de que muera. Y se hubieran evitado todo el trance de la muerte y el consiguiente velorio y tristeza que había, ¿no? El dolor por la pérdida. Entonces Marta de alguna manera increpa a Jesús y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este es un primer punto que quisiera destacar. ¿Por qué? Porque fíjense bien, muchos de nosotros, frente a la muerte, también le hacemos a Jesús el mismo reclamo. ¿Cuántas veces cuando muere una persona cercana a nosotros, y ahora que hablamos justamente de la muerte del Padre en este tiempo, especialmente cuando de repente ha muerto por este virus que estamos padeciendo, y de repente en circunstancias tan dolorosas como puede ser la soledad, lejos de la familia, ¿no? ¿Cuántas veces nos dirigimos a Jesús y le decimos, si tú hubieras estado con nosotros, mi papá no habría muerto, mi padre no habría muerto, ¿no? De alguna manera miramos al cielo y reclamamos, y le decimos, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? O en todo caso, ¿por qué tuvo que pasar de esta manera? ¿No? Entonces, de alguna manera, esta afirmación, este reclamo que le hace Marta a Jesús también es lo nuestro, es nuestro. Nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús y le decimos, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿O por qué de esta manera? Si tú estuvieras con nosotros, esto no hubiera pasado. Si llevamos al extremo las cosas, muchas personas a veces
se, pues se resienten mucho en su fe y sobre todo quizás dejan de creer por este dolor tan fuerte por la pérdida de un ser querido, ¿no? Porque de repente como Marta se preguntan, ¿no? Si Dios existe y es bueno, ¿por qué yo tengo que pasar por esta pena? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? Que es como les decía quizás el reclamo que le hace Marta a Jesús. Si tú hubieras estado aquí. Y Jesús, ¿qué le responde a Marta? Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta, al escuchar estas palabras, le contesta a Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección del último día, cuando llegue la resurrección de los muertos. Y esto es algo que era creíble, era creído en el tiempo judío, de los judíos en el tiempo de Jesús. Los judíos pensaban que la resurrección existía, pero que ocurriría al final del tiempo, al final de los tiempos, ¿no? Entonces no es extraño que Marta le diga esto a Jesús, porque después de todo es parte de su fe. Pero igual se trataba quizás de una contestación un poco desesperanzada, como diciendo, sí, yo sé que esto pasará, pero yo hubiera querido que pasara antes, hubiera querido que esto no ocurriera. Entonces volvemos a alimentar, como les digo, quizás este sinsabor, esta amargura por la muerte del hermano, que la lleva a Marta a increpar a Jesús de esa manera y a decirle, sí, es verdad, yo creo en la resurrección de los muertos, pero eso ocurrirá al final, cuando los muertos resuciten, pero yo hubiera querido que esto fuese distinto ahora. Igualmente, si pensamos en nosotros, es más o menos lo mismo, ¿no? Cuando le increpamos a Dios, ¿por qué no está cerca de nosotros? ¿Por qué ocurren estas calamidades? ¿Por qué ocurren estas enfermedades y estas muertes inesperadas, tan dramáticas? ¿Por qué no está cerca de nosotros? Quizás la pregunta mejor formulada sería, ¿dónde está Dios mientras yo sufro? ¿Dónde está Dios mientras la gente sufre? Yo me acuerdo cuando chico, estaba muy de moda este cantante español, este cantautor español, José Luis Perales, que popularizó una canción que se llamaba Dime, en donde le hablaba a Dios, ¿no? Y le preguntaba por qué la gente no sonríe, por qué las guerras, por qué el hambre, ¿no? Y le decía, dímelo Dios, quiero saber dónde está la verdad. Y esta es una pregunta legítima, porque efectivamente cuando tenemos que enfrentarnos al dolor, y mucho más cuando tenemos que enfrentarnos a la muerte, eso nos lleva a enfrentarnos también a la vida, y nos hace preguntarnos sobre el sentido de la vida. Porque finalmente, si la vida acaba con la muerte, y la muerte tiene la última palabra, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene ilusionarse con la vida, trabajar para sacarla adelante, luchar por ella, enamorarse, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene enamorarse y fundar una familia y tener hijos si finalmente llega la muerte y termina todo acaba? Entonces, si eso es verdad, si la muerte tiene la última palabra, entonces la vida vale bien poco, ¿no? Como diría San Pablo, ¿no? Si la muerte tiene la última palabra, somos las personas más desdichadas, porque daría lo mismo vivir que morir. O en todo caso, daría lo mismo morir hoy que morir ayer, o haber muerto ayer o morir mañana, porque finalmente la muerte se lo lleva todo. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Es este reclamo que le hacía, como les decía, este cantautor a Dios, y que vemos reflejado también en las palabras de Marta. Si tú hubieras estado aquí, o yo sé que resucitará al final, pero yo hubiera querido que pasara ahora, en este tiempo. Entonces, nos vemos identificados con Marta, ¿no? Y volvemos a la circunstancia actual. Yo ahora vivo en una parroquia. Esta parroquia tiene 4 velatorios, y en este tiempo, aunque hemos estado confinados, los velatorios han estado abiertos, pues porque los servicios funerarios están perfectamente permitidos. Entonces vienen los difuntos con sus familiares, muy poquitos, a ser velados. Y es muy triste cuando uno baja a los velatorios a acompañar a la familia, porque efectivamente se siente el vacío de la falta de los amigos, de la falta del resto de la familia. Apenas puede haber unas 4 o 5 personas.
y de repente ha sido una muerte inesperada, una muerte dura, por ejemplo, de repente por este virus, y no ha habido la posibilidad de despedirse de la persona, de repente la persona ha muerto sola, en fin. Entonces es muy triste, es muy triste. Y todo eso nos lleva, como les digo, de repente a resentirnos un poco en nuestra fe y, por qué no decirlo, de repente a resentirnos con Dios y decirle ¿por qué? ¿Por qué no has estado cerca de nosotros, no? Entonces Jesús le nuevamente contesta a Marta con algo que es mucho más importante y que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre. Y esta es la clave. ¿Por qué? Porque ciertamente la muerte, si tiene la última palabra, entonces, decíamos, somos las personas más desdichadas. Nuestra vida no tiene sentido. Pero si no, si Dios tiene la última palabra, entonces quiere decir que a pesar del dolor, a pesar de la tragedia, del drama, a pesar del sufrimiento, entonces sigue habiendo una razón para esperar, para tener esperanza. ¿Y cuál es esa razón? La razón es precisamente Jesucristo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. No le dice a Marta, esperemos al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos, no. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y crea en mí, no morirá para siempre. Y esto es lo que da todo el sentido a nuestra fe. San Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no valdría nada, porque nuevamente la muerte tendría la última palabra. Pero gracias a que Cristo resucitó, entonces la vida cobra un sentido diferente, porque quiere decir que la muerte de aquellos que creemos en Cristo no termina, sino que solamente se transforma. Y aun cuando tengamos que atravesar este umbral de la muerte, este pasadizo de la muerte, al final brilla justamente la resurrección. Y al final no significa necesariamente al final del tiempo, sino en el momento de la muerte, cuando nos subimos a Cristo. Porque, a ver, el centro de nuestra fe no es justamente algo que nos han enseñado, algo que hemos aprendido de chicos en el catecismo, de repente nuestros padres, o algo que nos predican en las iglesias. No, el centro de nuestra fe es una persona. Nosotros no creemos en algo, creemos en alguien. Y ese alguien es Jesucristo, es Jesús, una persona concreta. Y ese alguien, Jesucristo, es Dios hecho hombre, es Dios encarnado, Dios que se ha hecho un ser humano para rescatar nuestra humanidad, para asumirla consigo, para llevársela consigo, para que todo lo que la humanidad vive, lo viva Él también, justamente para poder hacerse solidario con nosotros, para poder condescender con nosotros. Jesucristo se ha hecho uno con nosotros, tanto así que incluso ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Ha sufrido el padecimiento que padecemos nosotros y ha sufrido la muerte que sufrimos nosotros, y una muerte cruenta al máximo, la muerte de la crucifixión. Por eso, esta es la primera respuesta que tenemos de Jesucristo, ¿no? ¿Dónde estás mientras yo sufro? ¿Dónde estás tú mientras yo sufro? Y Jesucristo responde, estoy aquí, en la cruz, sufriendo contigo. Por eso quizás es tan hermosa la imagen de Jesucristo en las iglesias, la imagen que nos preside, que es Jesucristo crucificado. Siempre que entramos a las iglesias, encontramos a Jesucristo crucificado, entronizado, ¿no? En un lugar muy visible, en un lugar muy cercano al altar. Y quizás es la imagen que preside la iglesia, ¿no? ¿Y es por qué? Porque esa crucifixión, esa muerte de Jesucristo, es justamente la crucifixión de nuestra propia muerte, de nuestra propia desesperanza, de nuestra propia tristeza. Jesucristo clava en la cruz todo el padecimiento humano para darle un sentido, una dirección, un lugar hacia dónde ir. ¿Y cuál es ese sentido? ¿Cuál es esa dirección? Pues evidentemente es la de la resurrección. Es decir, nosotros creemos que Él, siendo inmortal, porque era Dios, se ha hecho un mortal como nosotros,
para que nosotros, que somos mortales, podamos llegar a ser inmortales como Él, resucitando con Él. Esa es nuestra fe. Y por eso Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. No le dice, esperemos al fin de los tiempos cuando Lázaro resucite, sino le dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy presente, porque soy yo la resurrección y la vida. Yo soy Dios encarnado y he venido a traerle al ser humano una esperanza que no va a encontrar fuera de mí. Y por eso Jesucristo es justamente el término de nuestra fe. Él es, hacia donde nuestra fe se dirige es Él, principalmente Él. Y, por supuesto, Jesucristo le pregunta a Marta, y esto es quizás ya lo final y lo más importante, le pregunta a Marta, ¿no? ¿Crees esto? Fíjense cómo lo dice el texto bíblico, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es la pregunta que le hace Jesús a Marta. ¿Tú crees esto? Y Marta le contesta, sí, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, el que tenía que venir. En lo que le está diciendo Marta es, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo que tú eres la verdad, yo creo que tú eres la resurrección. Y esa es justamente la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros. ¿Tú crees esto? Y este es el punto en donde encontramos justamente el sentido para nuestro duelo. ¿Por qué? Porque si nuestra respuesta a Jesús es no, es decir, si yo le digo a Jesús, no, yo no creo en ti, yo no creo que tú eres la resurrección y la vida, yo no creo que tú seas el Hijo de Dios que murió en una cruz para hacerte solidario conmigo, yo no creo que me estés acompañando en mi dolor, yo no creo que hayas resucitado, yo no creo en todo caso que esta resurrección tenga algo que ver con mi vida. Entonces, como yo no creo en ti, si esa es la respuesta, entonces efectivamente la muerte es lugar únicamente para la tragedia, para el dolor, para el llanto, la tristeza, la desesperanza. Pero si la respuesta que le damos a Jesús es afirmativa, si yo le digo a Jesús, yo sí creo en ti, como Marta, ¿no? Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Si nuestra respuesta a Jesús es esa, le decimos, yo sí creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, que eres la resurrección y la vida, entonces la muerte, aunque triste, aunque dolorosa, es también el camino de la esperanza, es también el camino de la confianza, es el camino de la fe. Nada va a quitar el dolor que nos provoca la muerte, porque es natural. Cuando hay separación de por medio, cuando somos desgajados de la vida, esa separación nos cuesta trabajo, nos duele mucho, mucho de verdad, porque no volvemos a ver a esa persona querida. Pero, a pesar de ese dolor, a pesar de ese sufrimiento, si la fe es firme, ¿y firme en qué? Justamente en que Jesucristo es la resurrección y que por lo tanto nuestra vida no termina en el sepulcro, sino que se transforma y aun cuando muera nuestro cuerpo, adquirimos una vida eterna en el cielo. Si esa es nuestra fe, entonces, a pesar de ese dolor, a pesar de ese sufrimiento, de ese sinsabor, de ese trago amargo, siempre hay lugar para la confianza, hay lugar para la paz. Fíjense, yo he visto, llevo casi 25 años de sacerdote y he acompañado muchísimos velorios, muchísimas personas que han muerto, he acompañado a muchas familias a acompañar a sus muertos, a enterrarlos, a rezar por ellos, ¿no? Y efectivamente uno ve en esas circunstancias testimonios dramáticos, ¿no? Sufrimientos muy duros, muy fuertes, sobre todo cuando las muertes han sido de repente repentinas, trágicas, violentas. Y sobre todo la persona era muy querida, era muy amada, muy venerada, o de repente una persona joven, ¿no? Sin embargo, hay una constante y es, a pesar del dolor, cuando había fe en esa familia, ese dolor se vivía pacíficamente, con paz, porque justamente la fe sostenía ese sufrimiento. Era capaz de rescatar a estas personas dolientes en su duelo, rescatarlas hacia una esperanza en la resurrección. Pero por el contrario, cuando la fe no existe, cuando no ha sido cultivada, cuando no ha sido
rezada suficiente, ¿no? Porque la oración es el oxígeno de la fe. La oración nos ayuda justamente a hacer que nuestra fe se oxigene y que crezca cuando no ha sido la fe alimentada por los sacramentos, cuando no hemos sido suficientemente asiduos en el camino de nuestra fe. Entonces efectivamente la muerte es un lugar horrible, horrible de verdad, porque como les digo se constituye en una tragedia imposible, que nos lleva a pensar que nuestra vida es una tragedia imposible y a veces incluso nos lleva a desear morir también. Entonces el salto del duelo, tiene que ser ese. No es evidentemente magia, porque como les digo, no superamos la tristeza, no superamos el dolor como si fuese magia. Pero lo que sí hacemos es que damos un salto de fe en la esperanza de una vida eterna que se nos ha sido prometida en Jesucristo, que se nos ha prometido en Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Y como les decía, porque Él siendo mortal como nosotros, siendo inmortal, se ha hecho un mortal como nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser inmortales como Él. Y ese es el salto que tenemos que dar. Por eso, cuando tenemos una pérdida fuerte, una pérdida reciente, nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo más que a nadie, y consolarnos justamente con Jesucristo crucificado, sabiendo que esa cruz no es lo último, sino que lo último es la resurrección. Por eso podemos recordar, por ejemplo, otras palabras de Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen sobre sí mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, ¿no? Esa es justamente la verdad de la fe, la certeza de la fe. Cuando, a pesar de las circunstancias difíciles, somos capaces de unirnos a la cruz de Cristo. He estado recordando a la hora que pensaba esto que les iba a decir. Hace muchos años, yo me acuerdo, yo nací y crecí en Arequipa, donde probablemente muchos de ustedes están viviendo actualmente, pues porque el Parque de la Esperanza está en Arequipa, ¿no? Y yo recuerdo mucho las Semanas Santas que viví en Arequipa junto a mis padres, a mis abuelos, ¿no? Y una de las actividades de Semana Santa que era imperdible y además se hacía siempre, ¿no? Y era una constante, era escuchar como una obra de teatro, pero radial, que se llamaba El Cristo Roto. El Cristo Roto. Muchos años después me di cuenta que esta había sido escrita por un sacerdote español. Bueno, en El Cristo Roto, justamente de lo que se habla es de un hombre, un sacerdote que va a un anticuario a comprar un Cristo y compra un Cristo roto y este Cristo le habla a este sacerdote, ¿no? Y justamente en una de las palabras que este Cristo roto le transmite a este sacerdote, le enseña que es muy distinto una cruz con Cristo a una cruz sin Cristo. Es decir, todos nosotros sin excepción, tenemos que cargar una cruz. Y nosotros la conocemos, sabemos cuál es esa cruz. Y a veces es esa cruz doliente de la pérdida de un ser querido. Cuando no, pues se suman nuestros propios problemas, nuestras dificultades sociales, familiares, económicas, de trabajo, de salud. Nuestro propio pecado es también una cruz dolorosa que tenemos que cargar. Y cuando esa cruz está vacía, cuando Cristo no esté en esa cruz es terriblemente pesada. Tan pesada que a veces nos da la impresión de que no podemos cargarla por nosotros mismos. Y como les decía, a veces incluso pensamos que la vida es una tarea imposible y que sería mejor morir que vivir. Pero qué diferente es cuando en esa cruz está Cristo. Cristo crucificado. Y por eso cuando tenemos que cargar esa cruz en los momentos más difíciles, como puede ser el momento del duelo, tenemos que abrazarnos a Cristo. Tenemos que dejar que Cristo cargue con nosotros la cruz. Tenemos que, si quieren, valga la metáfora, crucificarnos con Cristo.
Y no significa ser masoquistas, no significa buscar sufrimiento inútil, significa subirnos a la cruz con Cristo justamente para que a partir de esa cruz podamos también vislumbrar con Cristo la esperanza de la resurrección, que es, como les digo, la mayor esperanza cristiana. La resurrección le da a la vida un significado completamente diferente. Porque como les decía, si la muerte no es definitiva, si la muerte es solamente un tránsito, un pasaje, entonces ya no somos las personas más desdichadas, sino que somos las personas más felices del mundo. Porque quiere decir que todo lo que sembramos en este mundo lo cosechamos allá en la vida eterna, en la resurrección. Y por lo tanto, todo lo bueno de este mundo nos lo llevamos con nosotros, justamente para cosecharlo allá. Entonces, por lo tanto, nuestros muertos, por ejemplo, nuestros difuntos, los que hemos querido, están con nosotros. Ellos no los hemos perdido. Los hemos perdido para este mundo, sí. Los hemos perdido para este mundo. Pero no los hemos perdido para la eternidad, porque están con nosotros, permanecen con nosotros. Y esa es la hermosa sentencia de la comunión de los santos. Cuando vamos a misa los domingos y recitamos el credo, decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué cosa es esto? Quiere decir que entre todos los bautizados hay una unión espiritual, misteriosa pero verdadera. Es una unión que Cristo ha inaugurado. Es como si todos fuéramos un pequeño eslabón de una gran cadena que ha fabricado Jesucristo. Y estamos unidos. Entonces, los bautizados no solamente somos los vivos, los que estamos en este mundo, sino también los muertos. Bautizados que desde el cielo siguen unidos a nosotros. Y esa es la razón por la cual podemos no solamente rezarle a Dios por nuestros muertos, sino que podemos rezarle a nuestros muertos. Podemos hablar con ellos, podemos dirigirnos a ellos en persona, porque confiamos en que a través de Jesucristo ellos nos escuchan, porque siguen unidos a nosotros, porque no los hemos perdido por esa comunión de los santos. Y por eso es que si hay de repente una relación inacabada, si de repente esta persona que yo he perdido, igualmente perdí la ocasión de repente decirle cuánto la quería, o que me perdonara por algo, o cuánto más pude haber hecho por ella, en fin, si no tuve la ocasión de hacerlo en vida, puedo hacerlo justamente a través de mi oración y decírselo a través de Jesucristo, porque esa persona me escucha, porque esa persona está unida a mí espiritualmente gracias a Jesucristo. Esto es la hermosa realidad de la comunión de los santos. Y por eso, es por eso que podemos ofrecer la misa por los difuntos. Y con esto quiero terminar para que ustedes, si quieren, puedan hacerme algunas preguntas. Las anotan y las mandan como un comentario a este video y yo las contestaré con muchísimo gusto. Quiero terminar con esto. Las misas, como ustedes saben, casi siempre las ofrecemos por personas difuntas, por personas que han muerto, ¿no? Leemos las intenciones de la misa al principio y decimos, ofrecemos esta misa por tal o cual persona que ha muerto. Fíjense bien, la misa es siempre una acción de gracias. Como ustedes saben, la misa se llama también Eucaristía. Esta palabra Eucaristía significa dar las gracias. Es una palabra griega muy antigua que significa dar las gracias. Entonces, ¿por qué llamamos Eucaristía a la misa? Porque en la misa le damos gracias a Dios. Es una acción de gracias a Dios. Ahora, la pregunta es, si yo estoy enterrando un difunto a quien yo he querido mucho y que se ha ido repentinamente y de manera muy dramática, si yo estoy enterrando en dolor y en sufrimiento a alguien, ¿cómo puedo darle gracias a Dios? ¿Cómo puedo celebrar la Eucaristía y darle gracias a Dios si lo que más bien estoy enterrando es mi dolor, es mi sufrimiento? Bueno, la respuesta es porque no le damos gracias a Dios únicamente por la vida que se perdió, sino le damos gracias a Dios justamente por la resurrección, porque esa vida que sepultamos se hará eterna en el cielo. Esa es la razón por la cual la Eucaristía es una acción de gracias. Le damos gracias a Dios
por la realidad de la resurrección. Porque nuestra vida, una vez más, no termina en la tumba, sino porque se transforma. Y aun cuando muramos en nuestro cuerpo, adquirimos una vida eterna en el cielo. Entonces, como verán, hay muchísimas cosas en nuestra fe que nos rescatan del sinsentido de la muerte, ¿no? Que nos rescatan del sinsentido de la muerte, muchísimas cosas. La realidad de Jesucristo, persona humana y divina, que se ha hecho uno de nosotros para acompañarnos en nuestra vida, especialmente en nuestro sufrimiento, especialmente en el momento de la muerte. La realidad hermosísima de la resurrección de la carne, de la vida eterna. El poder comunicarnos con los difuntos a través de la oración por la comunión de los santos. El poder ofrecer misas por ellos y en esas misas pedirle a ellos por nosotros para que nuestra fe salga fortalecida, para que a pesar justamente de la experiencia triste del dolor, de la muerte, nuestra fe crezca cada vez más. Entonces, qué bueno que pudiéramos responderle de verdad a Jesús como le respondió Marta. ¿Se acuerdan lo que leíamos del Nuevo Testamento, no? Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Tú crees esto? Entonces, lo que tenemos que hacer es contestarle a Jesús: sí, Señor, yo creo. Como Marta, ¿no? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo creo que la muerte no tiene la última palabra. Y yo creo que en medio de mi dolor y en medio del sufrimiento hay una razón para esperar. Y es que al final volveré a encontrarme con esa persona querida y esta vez será para siempre. Ya nada nos separará. Entonces, esa tiene que ser la experiencia espiritual de nuestro duelo. El ser capaces, como les digo, de confesar la fe. Por eso es que siempre cuando hacemos el rito del responso en los velatorios, parte del responso es rezar el credo. Rezamos el credo porque es la luz de nuestra vida cristiana, porque es creer en la resurrección. Y por eso en el velatorio decimos: creo en la resurrección de la carne. Y eso, como les decía, tiene que consolarnos siempre, siempre. Entonces, a todos ustedes que probablemente han perdido a una persona querida, que de repente han perdido al padre, y mucho más en este mes de junio, pues con mayor razón la fe tiene que consolarnos, tiene que ser un gran consuelo. Nada más puede consolarnos tanto como nos consuela la fe. Y como les digo, no es magia. Nuestro dolor no va a desaparecer, nuestra tristeza tampoco. Con el tiempo iremos poco a poco aceptando la pérdida que hemos sufrido, pero la fe es justamente la que nos acompaña todos los días y nos da fortaleza para que ese proceso sea, como dice Jesucristo, suave y ligero, para que sea llevadero. Pues bien, eso es lo que tenía yo para decirles. Entonces, como les dije, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirla ahora para que con mucho gusto yo se las conteste, ¿no? Hay una pregunta de una persona que justamente dice que no pudo decirle todo lo que tenía que decirle a la persona que murió. Pues bien, volvamos un poquito sobre eso, fíjense bien. Así como cuando un bebé nace, respira, ¿no es cierto? Lo primero que hace es respirar. Es muy gráfico, cuando un bebé nace llora, ¿no es cierto? Pero llora no porque le duela algo, sino llora porque está llenando de aire sus pulmones. Entonces empieza a respirar por sí mismo el bebé, ¿no? Bueno,
El oxígeno para un ser humano es muy importante porque sin él no podemos vivir. Bueno, ¿cuál es el oxígeno? ¿Cuál es el oxígeno de la fe? La oración. El oxígeno de la fe es la oración. Entonces, por lo tanto, la oración es muy poderosa, no solamente porque nos hace fuertes a nosotros, sino porque nuestra oración tiene un destino y ese destino es el cielo. Cuando rezamos, lo que hacemos es elevar nuestra mente y nuestro corazón al cielo, tratar de que nuestras palabras se dirijan al cielo, allí donde Dios está. Pero Dios en ese cielo no está solo, sino que está justamente con las personas que ahora comparten la resurrección de Jesucristo. Quiere decir, por lo tanto, que nosotros, como les decía, podemos rezar a nuestros difuntos, no solamente por ellos, sino que podemos rezarle a ellos, hablarles, y ellos nos escuchan de verdad. Evidentemente no podemos esperar que nos contesten como lo hubieran hecho en vida, pero sí creemos que ellos están cerca a nosotros, unidos a nosotros, y por lo tanto podemos hablar con ellos. Entonces, si hay cosas que no hemos dicho, que no llegamos a decir, podemos decirlas a través de la oración y confiar que esas personas las escuchan y confiar que ellas también se relacionan a nosotros de esta manera novedosa. Entonces, tratar de lograr en esta oración, en medio del duelo, generarnos una nueva relación con nuestros difuntos. Ya no la relación física que teníamos, material que teníamos, sino empezar con ellos una relación espiritual. Que podamos empezar con ellos esta relación espiritual rezándoles. Cuando visitamos las tumbas, por ejemplo, lo hacemos, ¿no? Les hablamos. Pero también en nuestras casas, en el silencio, en la soledad, podemos dirigirles nuestra oración. Entonces, tenemos que creer en esto. Y hay otra pregunta que me dice si cuando lloramos a la persona que amamos y perdimos, no la dejamos partir. No pensemos en eso, ¿no? Más bien, a ver, las personas que están en manos de la misericordia del Señor, habiendo ya pasado el umbral de la muerte, pues están en paz, ellos están en paz. Lamentablemente, quienes no quedamos en paz somos nosotros. Entonces, cuando a veces lloramos mucho a nuestro difunto, o no terminamos de consolarnos con la fe, o no terminamos de sobreponernos por la fe a este duelo, quienes más sufrimos somos nosotros. Entonces, más bien los que tenemos que dejarlos partir, pero no por los tengamos atrapados, sino porque somos nosotros los que nos quedamos atrapados. Entonces, por eso cuando dejamos partir a nuestro difunto confiando en la resurrección, es cuando efectivamente nuestro proceso de duelo también empieza a ser mucho más llevadero, ¿no? Toma tiempo, no hay que tampoco apresurarnos, hay que ser pacientes con nosotros mismos también, pero tenemos que confiar en eso, ¿no? Tenemos que confiar en eso. Entonces, como les decía, hay que tratar de rezar, y rezar con fervor y con insistencia. No una vez, no dos veces, no tres veces, sino siempre, ¿no? Como les digo, la oración es el oxígeno de la fe. Y si no rezamos, nuestra fe deja de respirar y se muere. En cambio, mientras más rezamos, nuestra fe se oxigena más y es más vital. Incluso, así como respiramos automáticamente, podemos incluso terminar rezando de manera automática o de tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente la oración cristiana que se dirige al cielo por nuestros difuntos o a nuestros difuntos. Entonces, esa tiene que ser la manera. Tenemos que consolarnos sabiendo que ellos están en paz y que están unidos a nosotros espiritualmente. Y que cuando nos toque a nosotros, pues también partir de este mundo, entonces podremos ya tener con ellos una relación para siempre. Yo les comparto ya para terminar una experiencia personal. Los últimos 5 años yo estuve al lado de mis padres ancianos. Yo había estado mucho tiempo fuera de Arequipa, un poco más de 30 años fuera de Arequipa. Entonces los últimos 5 años quise pasarlos en Arequipa porque mis padres ya estaban ancianos y enfermos
y quería pasar tiempo con ellos antes de que murieran. Gracias a Dios, mis autoridades me lo permitieron y fueron años muy bellos porque efectivamente mi padre murió al tercer año de estar en Arequipa y mi madre murió en diciembre pasado, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, para mí, este proceso del duelo creo que fue quizás un poco más sencillo y más fácil porque pude estar cerca de ellos todo este tiempo, ¿no? 5 años, 3 años con mi padre, 5 años con mi madre, y vi y pude ver con confianza y con esperanza y con certeza cómo poco a poco sus vidas empezaban a estar cada vez más en manos de Dios, mucho más en manos de Dios que en las de nosotros, su familia, y poco a poco cómo Dios iba obrando en ellos una transformación que finalmente se hizo definitiva el día de su muerte. Y por eso, si bien yo me acuerdo que pues perder al padre y perder a la madre es muy triste, ¿no es cierto? Pero me acuerdo mucho los días en que enterré a mi papá y enterré a mi mamá, rezar en la tumba y decirle a Dios que le daba infinitas gracias, porque justamente por todo lo que había acontecido esos últimos años y cómo yo había podido de alguna manera tocar esta experiencia milagrosa de la fe que actúa en la vida cotidiana a través de mis padres ancianos que se fueron apagando poquito a poco. Y ahora que ya no están, pues yo siempre los tengo presentes en el altar cuando celebro la misa y cuando puedo, pues les hablo siempre, les pido por mí, le pido por mí. Le pido les pido a mis padres que me ayuden, por ejemplo, a ser un buen sacerdote, que me ayuden a ser un buen ser humano, una buena persona, que me ayuden a crecer en esta fe necesaria siempre, no solamente en los momentos de dificultad como la muerte, sino en todos los momentos de la vida. En fin, entonces, todos nosotros podemos hacer este proceso, creo yo, porque la fe está al alcance de todos y Dios nos la da a todos. Traten de hacerlo, ¿no? Traten de hacerlo. Y como les digo, si hay relaciones inacabadas, si por ejemplo no hemos podido pedir perdón de repente por el sufrimiento que ocasionamos, hacerlo con confianza en la oración, y Dios nos escuchará, y ellos nos escucharán también. Y les aseguro que de alguna u otra manera nos harán saber que efectivamente nos han escuchado y que quieren lo mejor para nosotros. En fin, podríamos quedarnos hablando muchísimo sobre este tema que es inagotable, ¿no? Porque el misterio de Cristo es inagotable. Pero ya es tiempo de terminar. Les agradezco muchísimo a las personas que se han conectado. Como les digo, esta iniciativa del Parque de la Esperanza busca ser una iniciativa semanal. Entonces todos los jueves a las 6 de la tarde nos conectaremos a la misma hora a través de la página de Facebook del Parque de la Esperanza, y yo me estaré dirigiendo a ustedes no solamente para hablarles acerca del duelo, sino para que juntos profundicemos en nuestra fe y cómo vivirla en la vida cotidiana, cómo vivirla en la vida de todos los días. Entonces, Dios mediante, nos encontraremos el próximo jueves a las 6 con otra de estas pláticas espirituales para que nos ayuden a acercarnos más a Dios y a través de Dios acercarnos también a nuestros difuntos. Les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Hasta la próxima semana.